que pueden llegar a ser muy locas. Pero de teorías locas hay muchas absoluciones. Porque uno en principio dice, oiga, pero este abogado ¿en qué está pensando? Y cuando ve toda la argumentación y cuando ve el análisis del caso, uno dice, el abogado tiene razón. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Entonces, pueda que el resultado que les vaya a dar ahorita, usted diga, uy, profe, me equivoqué de delito, profe, no individualicé la pena bien, profe, yo entendí así, yo entendí así. No importa. Necesito es ver cómo usted llegó a esa conclusión. Es decir, les digo lo que les informé en el último parcial. Yo no los evalúo a ustedes por resultados, sino por procesos. Entonces, eso es lo que necesito que hagan. Vamos a ver cómo les fue en ese proceso, no en el resultado como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizar paso por paso el caso y lo vamos a resolver juntos. Nos vamos a tomar el tiempo para que ustedes despejen todas las dudas que tengan. Porque a mí no me interesa que ustedes terminen este módulo ni odiando el derecho penal, ni con un montón de vacíos en sus cabezas. Que si al menos alcanzamos a ver 15 o 20 delitos, usted tenga claro cómo se maneja eso dentro de un proceso normal. Y no que usted se aprenda todo el código y a la hora del té no sepa cómo funciona un proceso en la realidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a analizar y a resolver el ejercicio. Personas ingresando. Yo hice por cuestiones de tiempo no pude hacer todo lo que esperaba. La universidad nos está pidiendo varias informaciones delicadas y además estábamos haciendo otras cosas propias del trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, preparé unas cositas como muy puntuales sobre el ejercicio para que entre juntos podamos resolverlo. Son las 6:20 de la mañana, de la noche, perdón. A partir de este momento, no recibo más. Haya pasado lo que haya pasado. Que se le cayó el internet, que se le rompió el celular, nada de eso. Porque a partir de este momento empiezo a dar la respuesta. Entonces, ni admito modificaciones, ni admito que me envíen más. Además, porque el tiempo límite era las 5. Las personas que lo enviaron después de las 5 tienen una unidad menos ya en la calificación, sin importar cómo esté su ejercicio. ¿Listo? Entonces, que les quede claro, por favor, que eso va a ser así. De todas maneras, en un rato lo escribo en el chat del grupo porque ahí están enloquecidos. Pero las reglas son claras. Habíamos dicho hasta las 2, ustedes pidieron una prórroga, se les dio la oportunidad hasta las 5 y ahora entonces otra vez problemas por aquí, por allá y no sé qué. Y no pueden entregar las cosas cuando quieran. Los términos procesales se respetan. Si usted no pudo entregar una demanda, una contestación de una demanda, radicar una denuncia o llegar a la audiencia a la hora que era, la sanción le corre. Entonces la sanción para ustedes va a ser esa, para los que lo entregaron tardíamente. Los que entregaron entre 5 y 6:20 de la tarde tienen una unidad menos. Los que entregaron antes de esa hora se les califica normal, de 1 a 5. ¿Listo? Ahora, les pido por favor quiten sus videos para compartir pantalla. Doctor James se fue y nos dejó una linda vista de su sofá. Esperemos que cuando regrese ya quiten la pantalla. Vamos entonces a compartir la pantalla para que empecemos a solucionar el caso. Listo. Ok. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como abogados, seamos penalistas o no, debemos ser muy analíticos con lo que parece obvio. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que están enloqueciendo con sus audios otra vez. Hay personas que se concentraron en que ya habían visto la película o en lo que pasó, la buscaron toda y la vieron, o en lo que pasó después del tiempo que se les pidió.
No pudieron hacer abstracción de la información para concretarse solamente en ese tiempo. Incluso, les coloqué el video sin colocarles el nombre de la película y muchos de ustedes, pues por X o Y, o ya la conocían o la buscaron, y aún con esa información se confundieron. ¿Por qué? Porque dentro del mismo nombre de la película está la solución al caso. En los 26 minutos que les pedí que analizaran, una y otra vez, los actores dan las respuestas a su parcial. Es más, les solucionan el caso como en los primeros 5 minutos. Les dicen todo. ¿Qué delito está presente? ¿Cuál no está? ¿Cuál es el grado de participación? Todo se los dicen ahí. Lo único que no hacen en la película es individualizarles la pena. Pero de resto, ahí están todas las respuestas. Vamos entonces ahora a ver cómo es que se solucionaba el caso y qué deben hacer de ahora en adelante ustedes cuando se les proponga un proceso de adecuación típica. Ustedes después de esta clase, creo que es en octavo tal vez, ven procesal penal, en donde ya tienen que practicar audiencias. O sea, empiezan a ver el procedimiento y hacen las audiencias, ¿no es cierto? Entonces, en las audiencias, a ustedes les van a pedir que funjan como fiscales, como defensores, como jueces, como apoderados de víctimas, como procuradores, y tienen que hacer una y otra vez, dependiendo de ese rol, los procesos de adecuación típica, que es justo lo que se les está pidiendo acá. Entonces, tanto en consultorio, tanto en procesal penal como en consultorio jurídico 4, que es la última materia de la carrera, van a estarles preguntando esto una y otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a aprender cómo se hace para que vayamos puliendo la técnica y el concepto que venimos manejando sobre el procedimiento. ¿Listo? Sobre el derecho penal en general. Ahora, aquí coloqué algunas de las posibles conductas que creo ustedes pudieron haber tenido en cuenta. Insisto, no les estoy dando ninguna respuesta aún, ni he analizado ninguno de sus parciales. Es posible que alguno de ustedes tenga un delito adicional o varios delitos adicionales y me lo dirán ahorita. Pero yo tratando pues como de pensar en las cosas que uno podría pensar al analizar el caso, extracté estos delitos que considero son entre los que ustedes estuvieron moviéndose para determinar si estaban presentes o no. El primero de esos delitos es homicidio. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay un muerto, ¿no es cierto? Dentro de los 26 minutos, no me hablen después de los 26 minutos, que yo sé que después de eso apareció más gente muerta, pero dentro de lo que se les pedía en el parcial, había una persona que fallecía. Una persona que en principio, al parecer, tuvo algo que ver en las conductas punibles de los que fue víctima Ana Fritz, creo que se llama la actriz, que estaba, el personaje de la señorita. Entonces, en esos primeros 26 minutos hubo un homicidio. Quien muere se llama Javi. Es uno de los amigos que está allí en la morgue, el que intenta como ayudarla en principio, cuando se da cuenta que está despierta, como que se opone a todo lo que están planeando los demás. Entonces, él fallece. Fallece y en principio nosotros hablamos de un posible homicidio. Pero ustedes recordarán que cuando yo les expliqué el tipo penal básico del homicidio, el artículo 103, les dije que el 103 como tal es el homicidio doloso. Es decir, el que recorre el camino criminal y tiene la intencionalidad de matar. Quien mata a Javi es Iván, ¿no es cierto? Pero Iván tenía la intencionalidad o la intención de matar a Javi. No, ¿no es cierto? Lo que él estaba evitando era que Javi abriera la puerta o siguiera pidiendo auxilio para que lo sacaran de ahí y sacara a la señorita y contar lo que había pasado. Él en principio lo que hizo fue quitarlo de la puerta,
le da una golpiza porque Javi le pegó a él. Entonces él reacciona, se defiende y empieza a pegarle, a pegarle, a pegarle. Ojo, ahí hay una proporcionalidad, que se acuerdan que hablamos de la legítima defensa. Pero entonces, ¿qué ocurre? Este muchacho que quería agredir termina matando a Javi. Eso elimina el primero de los delitos a considerar, es decir, no es un homicidio porque el homicidio del artículo 103 es con dolo. Y Iván no tenía la intención de matar a Javi. Tenía la intención de lesionarlo. Solamente que el resultado excedió su querer y terminó matándolo. Eso entonces nos lleva a establecer que estamos ante otra modalidad de homicidio, que es el homicidio preterintencional. Ese es el primer delito que se configura. Hay un homicidio preterintencional. Ahora, ustedes podrían analizar si se trata de un homicidio preterintencional simple o de un homicidio preterintencional agravado. Que aquí quedó doble. De un homicidio preterintencional simple o de un homicidio preterintencional agravado. Entonces, por eso coloqué ahí las dos posibilidades que quizás ustedes estuvieron analizando también, y es si el homicidio preterintencional como tal del artículo 105 se puede agravar por alguna de las circunstancias del artículo 104. Y hay que ver entonces que el tipo penal del homicidio preterintencional que se encuentra en el artículo 105 nos da la respuesta para establecer si es posible tener en cuenta o no los agravantes. Y nos dice, el que preterintencionalmente mataría a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Hay que tener en cuenta que cuando el artículo 105 se hizo, no existía el 104A ni el 104B. Es decir, no existía ni el feminicidio ni sus agravantes. Entonces, cuando el 105 se refiere a los dos artículos anteriores, en realidad se están haciendo referencia al 103, que es el homicidio simple, y a los agravantes del homicidio. Entonces, si nos está diciendo que incurrirá en la pena de acuerdo con los dos artículos anteriores, quiere decir que sí es posible que haya un homicidio preterintencional agravado. Ahora tendremos que determinar si en el caso concreto, cuando Iván mata a Javi, se convierte o se configura alguna de las circunstancias de agravación del artículo 104. Entonces, vamos a ver el artículo 104. Entonces, numeral 1. Dice, en los cónyuges, compañeros permanentes, en el padre, en la madre de familia, aunque no convivan con ellos, en los ascendientes, descendientes, es decir, en la familia. Ahí no estaría. 104, numeral 2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible. Para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad. ¿Qué era lo que él pretendía? Cuando Iván quitó a Javi de la puerta y se agarra a golpes con él, es para evitar que Javi salga a contar lo que pasó. Es para evitar que el resto de la gente se entere que ellos ya habían cometido una conducta punible, que era la conducta de tipo sexual sobre el cuerpo de Ana. Entonces, esa circunstancia de agravación del artículo 104, numeral 2, es perfectamente aplicable en este caso y nos convierte entonces nuestro homicidio preterintencional en un homicidio preterintencional agravado. ¿Listo? Ese es el primer delito. Homicidio preterintencional agravado según los artículos 105 y 104, numeral 2. ¿Listo? Ahora, es posible que ustedes también exploraran la opción de un secuestro. ¿Por qué? Porque en el momento en que Javi e Iván se dan cuenta que Ana está viva,
El único que quiere que se sepa y sacarla y llevarla a un hospital y que se comunique con su familia y todo el cuento es Javi. Mientras que Iván y Paul están más preocupados de que ella llegue a contar lo que está pasando. Y por eso evitan que ella salga de ahí. Entonces, efectivamente, estaremos ante un secuestro en los términos del artículo 168 del Código Penal, que nos dice, secuestro simple, el que con el propósito distinto a los previstos en el artículo siguiente, que es el secuestro extorsivo, es decir, dinero, aquí no tenían ese propósito, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en tal falta. ¿Listo? Entonces, efectivamente, se configura un secuestro. Un secuestro. Ojo, en el homicidio preterintencional agravado, la víctima es Javi, es el sujeto pasivo de la conducta. Mientras que en el secuestro, el sujeto pasivo o la víctima es Ana, la señorita que no estaba muerta. ¿Listo? Ahora, quizás algunos de ustedes pensaron en una tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque en los primeros 26 minutos del video que les envié, cuando empieza la discusión entre Paul, Javi e Iván, Javi le dice a los demás, a Paul y a Iván, que cómo se les ocurre pensar en matar a Ana. Es decir, Iván le propone a Paul y a Javi que maten a Ana para evitar que ella cuente la conducta de tipo sexual a la que fue sometida. ¿Listo? Ese es otro posible delito, una tentativa de homicidio. Pero ojo, en esos 26 minutos ellos hicieron algún acto idóneo e inequívocamente dirigido, es decir, un acto preparatorio o un acto ejecutivo para lograr la muerte de Ana. No. De hecho, quienes vieron la película completa y quienes no hicieron caso y vieron más de los 26 minutos, se van a dar cuenta que es después de esos 26 minutos que Paul y Iván proceden a intentar asfixiar a Ana para matarla. Profe. Incluso creen que está muerta. Doctor Javier, dame un momentico, ¿listo? Entonces, como yo les dije a ustedes cuando les expliqué el camino criminal, los actos de ideación no son punibles. Solo son punibles desde los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Pueda que no haya actos de ejecución, pero los actos preparatorios sí son punibles. Y en esos 26 minutos no hay ningún acto que nos permita considerar, más allá de la idea de matar a Ana, que ellos hicieron algo inequívocamente dirigido a acabar con la vida de Ana. ¿Listo? Vamos a parar ahí. Doctora Cero, ¿qué pregunta tiene? No, no tengo una pregunta, tengo tal vez una afirmación. En los 26 minutos, no sé el minuto, de hecho la hojita decía era 25, pero en los 26 hay un episodio donde Iván trata de asfixiar a la víctima, que creo que se llama Diana. La trata de asfixiar y la golpea. Quería dejar esa precisión. Gracias, doctora. Doctora Cero, es lo que estaba diciendo justamente cuando usted me pidió el uso de la palabra. Que eso no ocurrió en los 26 minutos. Sí. Eso ocurre después. Doctora. Por eso es que cuando ustedes se ponen a faltar a las reglas del parcial, viendo más, pueden incurrir en este error de creer que hay tentativa de homicidio. Pero durante los 26 minutos estrictos, no lo hay. ¿Listo? Doctora Edna, señora. Doc, pero en los 26 minutos sí la alcanzan a amarrar. ¿Cómo? En los 26 minutos sí Iván sale a sacar el cuerpo de Javi Sí. y Paul alcanza a amarrarla a ella para asesinarla y ella se escapa. Entonces, por Ok. eso en mi... La amarra. La amarra. ¿La amarra para qué? ¿Para evitar que se escape o para matarla?
Hay que Para evitar que se recordar, escape. Para evitar doctores, que se escape, en ningún momento la mata. doctores, por favor. Doctora Edna, cuando, ¿cómo es que se llama el muchacho este? Paul, en esos 26 minutos, amarra a Ana por orden de Iván, mientras Iván va a deshacerse del cuerpo de Javi. Claramente él deja entrever, y es que eso es evidente durante esos 26 minutos, que Ana no se puede mover. Ana a duras penas puede hablar, está recuperando la movilidad lentamente, que después de esos 26 minutos es cuando ella se les escapa, después de los 26 minutos. Pero durante esos 26 minutos, ellos ven que ella está empezando a recobrar poco a poco las funciones de su cuerpo. Entonces la amarran es para evitar que se les escape, no para matarla. Al punto, doctores, que después de los 26 minutos, cuando intentan asfixiar a Ana, no la tienen amarrada. Entonces, no hay proporcionalidad en tener que amarrar a una persona que no se puede defender para lograr matarla. Ella no tenía cómo defenderse, Pero al final la mataron, ¿no, hablando. doctora? Excepto hablando. Doctora. Espérame un segundo, porque es que si empiezan a hablarme todos al tiempo no podemos. Ustedes hemos venido manejando la participación en clase de manera ordenada y así la vamos a mantener hasta ahora. Estoy dándole la respuesta a la doctora Edna, ya les doy el uso de la palabra a los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes terminan considerando que el hecho de amarrar a Ana es para matarla. No, porque Ana no les ofrecía resistencia para el homicidio. Ella les ofrecía resistencia era frente a la posibilidad de continuar hablando, porque incluso eso es parte de lo que a Iván lo saca de quicio, y es que Ana sigue hablando y hablando una y otra vez, al punto de decirle a Paul que Iván había matado voluntariamente o con intencionalidad, asfixiando a Javi. Y eso es lo que lo desespera. Entonces ellos lo que quieren es que se calle para poder pensar cómo la van a matar. Para además tenerla quieta mientras ella va recuperando su movilidad, pero no para lograr matarla. Nótese que incluso ellos están pensando en matarla desde el comienzo, pero el asunto de la muerte de Javi se les atraviesa y si no desde un comienzo habían intentado matarla. Pero ojo, recuerden que el derecho penal, el camino criminal, nos exige en un delito netamente doloso como el homicidio, del que se pretendía realizar sobre Ana, porque ahí se había intención de matar. Se necesitaba que pasáramos de las ideas de Iván a los actos preparatorios. Y no pasó. Lo que pasa es que ustedes terminan viendo más allá y es cuando ven el acto de asfixiarla, que ahí sí configura la tentativa de homicidio. Por eso fue que les pedí estrictamente los 26 minutos. ¿Listo? Doctora. Vamos despacio. Doctora Melina, tienes la mano levantada. No he terminado. ¿Perdón? Un momentico. No he terminado. De acuerdo, doctora Edna. Permíteme un segundo. Doctora Melina, después de la doctora Edna sigues tú. Después de la doctora Melina sigue el doctor Robinson de Jesús. ¿Listo? Vamos en ese orden estricto. Doctora Edna, señora. Bueno, frente a lo que yo puse, o sea, mi posición, sí es que sí, para mí sí hubo tentativa, porque no la mataron antes. Ella alcanzó a contestar un celular. La amarraron y para mí es un acto preparatorio. Sin embargo, a pesar de que ya no podía moverse, la amarraron de piernas, la amarraron en los brazos y le taparon la boca. Si ella no se hubiera escapado en ese momento, probablemente la habían matado. Entonces, para mí el fin que se perseguía era matarla y era un acto preparatorio. Doctora Hermosa, sigues confundiendo información que pasó después de los 26 minutos. Lo de la contestada del celular fue después de los 26 minutos. La escapada fue después de los 26 minutos. Entonces tú no separas lo que ocurre hasta los 26 minutos y terminas resolviendo tu parcial con lo que pasa después de los 26 minutos. Lo que tú dices es cierto. Después de eso, cuando ellos proceden a asfixiarla, cuando ella contesta el celular, cuando hace todas esas cosas, todo eso configura unas conductas diferentes, incluyendo la tentativa de homicidio.
Pero hasta el minuto 26 eso no pasó y eso no nos permite establecer la tentativa de homicidio. ¿Que hay una intención de matarla? Sí, pero es la intención y nada más. No hay ni actos preparatorios ni actos ejecutivos. ¿Listo? Doctora Edna, Señora. ¿me alcanzaste a escuchar lo que te contesté? Sí, De sí, acuerdo. o sea, yo me quedo, sí, bueno. O sea, De pienso que acuerdo. son diferentes posiciones y que podría una persona que se mantenga en su postura sin tener en cuenta lo que pasó después, podría decir que No, doctora, es que tú tienes toda la razón. Con lo que pasa después sí hay tentativa de homicidio, pero el parcial tenía que responderse hasta el no, minuto digamos que 26. hasta los 26 minutos, no. Por eso, hasta el Hasta minuto los 26, Ana no ha contestado ningún celular. Hasta el minuto 26, Ana no se ha 26, escapado de ningún lado. listo. Pero hasta el minuto 26 ella se alcanza a ser amarrada. Y Sí, el hecho de amarrarla era porque su fin era matarla, o porque no la mataron antes. sí, es que la Doctora, intención es esa. La intención es matar a Ana. Pero ¿en qué momento dentro de los 26 minutos pasas de la intención al hecho? ¿Al acto preparatorio o al acto ejecutivo? Por solo No la amarrar. dejaron ver, no la dejaron ver de la otra persona que entró y la cubrieron para que no la vieran que estaba viva. ¿Y ¿Sí? eso es intención de matar o sí. intención de ocultar? Para mí es un acto preparatorio. Pues doctora, es parte de la discusión, pero yo te digo que estás confundiendo actos propios del secuestro con actos propios del homicidio. ¿Listo? Sí, total. Sí, Doctora, total. doctora Melina. Claro que sí. Perfecto, doctor. Melina, silencio por favor, desactiven sus videos y sus micrófonos. Vamos con la doctora Melina y después con el doctor Robinson. Doctora Melina, señora. Gracias, doctora. Doctora, pues yo no voy a poner la posición de la, pero lo que quería hacer claro en que efectivamente antes del minuto 26 hubo un momento en el que Iván la golpeó y la tomó del cuello. Minuto 22:08. Entonces, pero yo quiero pues que usted me corrija si estoy mal. Yo no lo tomé como tentativa porque para mí no fue, ese accionar de Iván no fue un acto preparativo como tal de el fin de él, que era asesinarla, sino que fue por la furia que a él le dio cuando se dio cuenta que ella casi que los logra engañar cuando les dice que había llamado a su papá, ¿sí? Entonces en ese momento es cuando él la toma del cuello y la golpea, pero es cuestión de un segundo. A mí realmente yo sí estuve muy confundida en cierto momento, pero finalmente no la puse porque creí o tomé esa acción de Iván más como un momento de ira que como un acto preparativo para el asesinato en sí. Además, porque de hecho, si tú ves el golpe, que no es muy claro si es en el cuello o es una cachetada, porque hay un cambio ahí de cámaras, cuando tú ves el golpe, es propio para una lesión, no es un acto inequívocamente dirigido a causar la muerte. O sea, si yo la cacheteo o si le doy un golpe en el cuello con la mano abierta, como al parecer se ve en el video, eso no se puede se puede tomar entonces como una materialización o del camino del homicidio, de la intención de matarla. Es efectivamente un castigo que se le está dando por haberlos engañado. Es un momento de ira, pero no hace parte del camino criminal de la tentativa de homicidio. ¿Listo? Doctor Robinson, señor. Gracias, doctora. Ya te doy el uso de la palabra, doctor Eddie. Doctora, es que, bueno, dentro de los 25 minutos, más o menos en el minuto 17, 16, hay una discusión entre Iván y Paul. Lo que tenemos claro es que, pues, obviamente no toca entrar como a armar conjeturas. Sin embargo, en ese momento, cuando están discutiendo, Iván claramente dice que él ya había estado con la persona que estaba fallecida. Con Ana. Lo cual, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿lo tomo como una declaración dentro de la película? ¿O simplemente me quedo con lo que vi al inicio de la película?
Muy buena pregunta, doctor Robinson. Hace parte de los delitos que siguen para analizar. Y efectivamente, cuando yo les dije que tuvieran en cuenta lo de los 26 minutos, es todo lo que ocurre allí, todo lo que se dice, todo lo que se hace. Efectivamente, dentro de esos 26 minutos, Iván le dice, de hecho le dice a Javi, que a él no le preocupa, o sea que claro, que Javi va a salir a contar todo porque como él no le hizo nada a Ana, que los que realmente tuvieron relaciones sexuales con ella fueron Pau e Iván, entonces que a él no le va a pasar nada. En ese momento, Iván nos da una información que nosotros no vimos durante la parte inicial, donde se ve la fuerte escena en donde Pau está penetrando al cuerpo de Ana. De acuerdo. Sino que efectivamente Iván nos dice que al parecer momentos antes él también había hecho lo mismo con Ana. Tanto así que es por eso que se asustan y hacen todo esto, porque saben que los dos la penetraron y al parecer dentro del cuerpo de Ana hay rastros de esas penetraciones. Porque hay una cosa muy particular de análisis dentro de la película y es que de hecho si ustedes ven cuando Paul se percata de que Ana tiene los ojos abiertos y se asusta, él suspende la actividad de carácter sexual y se va hacia atrás, pero está en el momento casi del orgasmo, está casi eyaculando, lo que nos permite establecer que si Iván había estado antes con ella, es porque él sí había eyaculado dentro de ella. O sea que es muy posible que por eso es que Iván estuviese con este miedo, más allá de que eyacule o no eyacule dentro de ella. Lo cierto es que Iván nos da la información de que él también la había penetrado y eso también había que tenerlo en cuenta dentro del parcial. Entonces ya vamos para allá. ¿Listo, doctor Robinson? Gracias. Doctor Eddy, ¿qué pregunta? Muchas gracias, doctora. Pues aprovechando la oportunidad, quiero felicitar a los compañeros porque pues es un ejercicio donde nos hace pensar mucho, analizar, ser concretos y precisos y concretos. En el minuto 6 sí quería acotar lo que dijo el compañero Robinson, de que hubo un diálogo ahí entre Iván y Pablo, donde se descubre efectivamente que ellos fueron los únicos que la accedieron, la accedieron sexualmente. Esa era la acotación que tenía que agregar a esta clase, doctora, y a felicitarla a usted porque estos, vuelvo y repito, estos son los ejercicios que nos hacen pensar, nos hacen ser concretos y precisos en el momento en que seamos los futuros abogados. Gracias, doctora. Gracias, doctor, pero no, las felicitaciones no son para mí, son para ustedes. Por adelantado, más allá de lo que hayan colocado en su parcial, es un reto muy grande metérsele a un ejercicio de este tamaño y hacer esta clase de valoraciones que está haciendo la doctora Edna, que hizo el doctor Robinson, que hizo la doctora Melina. Esa clase de informaciones esa clase de análisis es lo que yo quería ver en el ejercicio. Entonces, por eso les digo, independientemente de lo que hayan colocado, de si le pegaron al delito o no, o a los delitos, me siento que por el análisis que están realizando ya hubo éxito en el parcial. Entonces, las felicitaciones son para ustedes, así todos no hayan hablado. Sé que muchos pasaron la noche en vela dándole a ese ejercicio y así no lo hayan hecho, lo pensaron muy bien antes de plasmar. Entonces, mi doctor Eddy, te voy a pedir un favor y es que me quites tu cámara porque se nos puede interrumpir la señal. ¿Listo? Hay 3 personitas por ahí con la manito levantada. Entonces, vamos con el doctor James. Esperen a ver, ¿quién más? La doctora Elvia. Les pido, por favor, recuerden el orden. ¿Listo? Primero James, después Elvia, después Adriana del Pilar. Sería la tercera. ¿Quién más? Carolina Pineda, 4. David Olave, 5. ¿Listo? ¿Hay alguien más por ahí con la manito levantada? Esperen a ver, miro. Tan. Que no le haya dado el uso de la palabra. No, ya. Camilo Almarales, doctora, qué pena. Gracias, doctor. Número 6, el doctor Almarales. Discúlpenme que es que no alcanzo a ver todas las pantallas.
Entonces, serían 6 personas que van a intervenir. Recuerden el orden que les di, por favor. Y antes de que intervengan, y si no lo consideran necesario, por favor cierren sus cámaras y sus audios. ¿Listo? Entonces, primero vamos con, creo que el doctor James. Sí, doctora. Sígame, Sí, señora. doctor. Cuénteme. Doctora, pues es que yo la verdad me conecté hace 20 minuticos porque no tenía la posibilidad acá de llegar, pero quisiera hablar sobre el tema del acceso carnal o acto sexual abusivo. Yo hice pues un análisis sobre el artículo 207 y sobre el 210, que pues en principio podrían ser el mismo, pero pues uno obedece a la violación. Señora. Qué pena que te interrumpa, mi doctor James, pero es que primero quiero que descartemos lo de la tentativa de homicidio y luego vemos los delitos de índole sexual para que después de que yo pues haga el análisis los pueda escuchar, ¿vale? Porque no quiero adelantarme al análisis de ustedes. Ah, perfecto, doctora, perfecto. No, está muy bien, entonces la dejo continuar. No, tranquilo. Eres muy amable. ¿Quién sigue? La persona que sigue después del doctor. Doctora Elvia. Qué pena. Profe, pues sin entrar en discusión ni nada de eso, pero sí sería bueno analizar. Yo traté de no pasarme del minuto 26 y no vi más de la película, no sé ni cómo se llama la película ni nada de esas cosas. Yo vi que desde que la señorita o ellos se dieron cuenta de que la señorita estaba viva, entonces el primero que saltó fue Iván diciendo que la mataran y dele con el cuento que tenían que esconderla, que qué iban a hacer. Y ya cuando Javi se murió, o lo mataron, como dirían, le seguía diciendo Iván a Paul, matémosla. Y en el último minuto, del 25 al 26 más o menos, Iván le manda una orden directa a Paul de que o la mata o la mata. Entonces Paul se pone a llorar muy tristemente y empieza a amarrarla, no sé para qué, si ella todavía no se podía mover bien, y empieza a ponerle cosas en los pies. Y yo ahí interpreté de que empezó a hacer los actos preparatorios en ese momento, ¿sí? En ese momento. Yo entiendo que obviamente todos tenemos una posición diferente y que eso nos hace más futuros abogados o fiscales o jueces exitosos, porque si todo el mundo nos lleváramos la idea, pues ¿para qué estudiamos esto, no? Entonces yo creo que es muy apreciable también lo que dice Egna, y dentro de un juicio también lo sería, porque es que del minuto 24 al 26 exactamente pasa eso. Entonces cuando Iván manda a Paul y Paul empieza a preparar el cuerpo de ella, para mí ya empezó a ser tentativa. Y es más, había ideación desde el comienzo, porque el man ya tenía la cosa clara, perdón por la expresión, de matarla. Entonces, por eso es que también está como la confusión entre muchos que pusimos tentativa de homicidio. Listo. Mi doctora Elvia, lo que tú me dices me pasó a mí, por eso tuve que ver varias veces la película, porque en la parte que tú me estás diciendo que es los últimos minutos antes del minuto 26, cuando Paul le pregunta, ¿qué hacemos con ella? Javi se queda mirando, Javi no sino Iván se queda mirando a Ana y le dice, átala. Yo al principio también escuché como tú que le dijo, mátala. Pero cuando escucho una y otra vez el audio, porque eso era clave ahí para hacer lo que tú estás haciendo y que muy posiblemente hizo la doctora Edna también, es que si él dice, mátala, y posterior a eso Paul empieza a amarrarla para matarla, o sea, como parte del proceso de matarla, pues ese acto de amarre sí sería un acto preparatorio del homicidio. Pero como realmente lo que le dice Iván es átala, no alcanza a trascender ni no lo podemos enfrascar dentro del acto preparatorio del homicidio. Pero sí, son muy importantes los análisis que ustedes están realizando, y lo que dice la doctora Edna y lo que dice la doctora Elvia es que eventualmente pues esto sería objeto de debate en el juicio y de las pruebas correspondientes. Sería muy buen juicio. Sí, sería tremendo juicio. Si nos vemos en el consultorio, hacemos el juicio. Eso me parece bien, profe.
Si nos vemos en consultorio, hacemos el juicio. Y ahí cada quien elige qué quiere ser, ¿listo? Pero por el momento nos guiamos estrictamente por lo que está. Y si tú escuchas el audio, yo sé que lo vas a hacer al igual que la doctora Edna y muchos de ustedes esta noche, repasan el audio una y otra vez y él dice, átala, no dice, mátala. ¿Listo? Gracias, doctora Elvia. ¿Quién sigue? Profe, yo, Adriana del Pilar. Doctora Adriana, sí, señora. Yo iba a hablar, era acerca del acceso carnal, pues por lo que el compañero estaba hablando. Intervino un compañero, no recuerdo qué, y por eso pues levanté la mano, pero pues hablando de la tentativa de homicidio, efectivamente hasta el minuto 26 no lo hay. Listo, gracias, doctora Pero, pues, Adriana. Entonces vamos a hacer una cosa. otro... La doctora Adriana y el doctor James, quienes levantaron su manito ahorita y que iban a intervenir frente a los delitos sexuales, si después de que evacuemos la parte de delitos sexuales continúan con la duda, levantan la mano nuevamente. Igual si alguna de las personas a las que les di la manito, les di el uso de la palabra, están en la misma situación. ¿Listo? ¿Quién sigue? Yo, profe, Carolina. Doctora Carolina, señora. Bueno, dos cosas. Una es una pregunta con respecto al homicidio preintencional y es que pues yo tengo claro que efectivamente no existía el fin de matar a Javier, ¿sí? Pero me preguntaba esa línea delgada que complementa esa actuación cuando ellos entran en la causal o en el artículo 25 de la omisión. Y pasar de un homicidio preintencional, es que yo casi no puedo pronunciarlo, pero ya saben cuál es. Preintencional. Ok, pasar de ese a que sea un homicidio doloso por la artículo 25 de omisión. Yo lo contemplé, porque de alguna forma ellos tampoco hacen nada para auxiliarlo, al contrario lo esconden, no permiten sacarlo a ese piso donde podría tener auxilio, que es lo que manifiestan, y además buscan ya después llevar el cuerpo a un container. Bueno, en todo caso no hay ninguna actividad que llevara a ese arrepentimiento tampoco, entonces esa línea ahí se me confundía, primero. Segundo, o primero contestamos esa. No, dime la otra y de una vez te contesto las dos, doctora. Bueno, la otra es, yo contemplé la tentativa de homicidio doloso para María porque efectivamente estaba la intención de matar, ¿sí? Obviamente en los 26 minutos también veo las actuaciones que ven los compañeros con respecto a taparle la boca, aunque ellos, Iván le tapa la boca a ella en esa habitación aparte, es para evitar que grite y ser descubierto por el compañero que llega a entregar las llaves, no porque fuera como tal el acto preparatorio para matarlo. Digamos que el único acto preparatorio que encuentro es cuando le ata los pies. Efectivamente me doy cuenta que le dices átala, no mátala. Sin embargo, Iván, yo tengo los minutos exactos, si quieren ahorita al WhatsApp les envío la foto, porque en la hoja en una carta no me cabía todo eso. Tengo ganas de hablar. Pero hay también una manifestación de matarle. Sí, señora. ¿Cómo? Tranquila, doctora, parece que se le saltó el audio a la doctora Moscoso. ¿Qué decías? Bueno, entonces yo consideré la tentativa de homicidio, ¿sí? Por el acto preparatorio de atarla, porque hay una amenaza, en algún momento incluso él le dice a ella que la va a matar y que también se la va a follar hasta reventarla, si no se calla, y bueno, pero lo que me generó la duda con la tentativa de homicidio es que al revisar mis apuntes decía que la tentativa solo se le aplicaría a los homicidios culposos y preso. Al 105. Y que la tentativa no se le todo lo contrario, doctora Carolina. La tentativa solo se aplica al delito doloso, no al culposo ni al preterintencional. Ah, entonces los tenía cruzados. ¿Listo? Por eso no. Listo, esa era la duda. Bueno, frente a tu primera duda, y te lo agradezco, era uno de los delitos que tenía que colocar acá, pero por tiempo no lo coloqué y se me olvidó.
es el delito de omisión de socorro, que es en lo que también podrían estar inmersos en el artículo 131 del Código Penal. Omisión de socorro, 131, dice: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro incurrirá de prisión de 32 a 72 meses. Lo que dice la doctora Carolina es cierto. El hecho de no haber auxiliado a Javi, no haberlo llevado oportunamente al hospital en últimas, es lo que genera el homicidio. O sea, lo que hace que, como consecuencia de la agresión, muera, ¿no es cierto? Que incluso Javi intenta como justificarlo en su momento, perdón, Iván, diciendo, hermano, se murió, así lo hubiéramos llevado a la planta alta, no había nada que hacer porque él estaba muy mal, o sea, no se hubiera salvado. O sea, da a entender, entonces, que así lo hubieran llevado donde lo hubieran llevado, no se había salvado. ¿Listo? Entonces, ahí hay un concurso entre el homicidio preterintencional y la omisión de socorro. Pero recuerden que cuando yo les hablé de delitos de omisión, les dije que era necesario que la persona voluntariamente accediera a ser el garante del derecho de la vida del otro, o por virtud de sus funciones, que de lo contrario no era posible aplicar el delito de omisión. Entonces, en este caso, ellos no es que se vuelvan garantes de la vida de Javi. Lo que pasa es que ellos, dentro de el despliegue propio de estar ocultando lo que estaba pasando con Ana, no llevaron a Javi oportunamente al médico, pero ellos sí lo iban a llevar. De hecho, hay una parte en donde donde Iván dice: hermano, vamos a llevarte al hospital y tú dices que te dieron una golpiza, dices que te pasó otra vaina, pero no vas a nombrar a Ana. Nótese que ahí existe la intención de ayudar a su amigo. Incluso Javi, Iván le dice: tú lo harías por mí, por favor no digas nada de Ana, te vamos a llevar al hospital. Pero en ese momento es cuando ingresa el otro, escuchan unos ruidos, o yo no me acuerdo muy bien qué es lo que pasa, y esconden a Ana rápido en el depósito, en la parte de atrás del depósito, junto con Javi. Y allí es donde Javi muere. Entonces nótese que es un concurso aparente que se resuelve mediante el acto propio del homicidio preterintencional. Entonces, muy buen análisis del de la doctora Carolina, y que muy posiblemente varios de ustedes hicieron, frente a si existía un delito de omisión, pero se necesitaba decir cuál era el delito de omisión, que sería la omisión de socorro, pero que en todo caso, por el principio, por la resolución de los concursos aparentes, estaría inmerso dentro de el delito de homicidio preterintencional. ¿Listo? Gracias, doctora Carolina. ¿Quién más tenía el uso de la palabra? No, profe, David. Doctor David, cuéntame. Profe, pues mi pregunta está enfocada al delito sexual, como nos estaba hablando ahorita de que había también involucrado a Iván en el acceso, pues está enfocado a eso, pero no sé si sea el momento o esperamos más adelante, usted me dirá. Gracias, doctor David. Entonces terminemos esta parte y ahorita hablamos del delito sexual, y lo mismo que le dije a la doctora, creo que fue a la doctora Adriana y al doctor James. ¿Sí fue? Perdónenme si me equivoco. Sí, doctora. Sí, señora. James, y creo que a la doctora Adrianita. Si continúan las dudas después de que resolvamos lo del delito sexual, entonces me levantan la mano de nuevo. ¿Listo? ¿Alguien más? El doctor Almarales. Doctor Almarales, sí, señor. A ver, doctora, coincido con el comentario de la compañera anterior respecto al tema del dolo eventual en este caso. Estuve indagando al respecto y encuentro un pronunciamiento de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, en sentencia 30485, donde ellos generan o aclaran una diferencia entre el dolo eventual y la preterintención. Sí. Y dice, en este caso concluyo, que la diferencia entre estos dos delitos consiste en que el dolo eventual, el resultado no excede el propósito del agente porque actúa a sabiendas del riesgo que asume, y de que el resultado lesivo que producirá si no hace nada para evitarlo. Ellos ahí en este caso estudian, digamos, algo similar de una persona que consume opiáceos y el que distribuye, oculta, y adicionalmente
no le dice al médico qué consumió y la persona derivó en la muerte y a ella le dan, o a esa persona le dan, o le tipifican es dolo eventual. En este caso el delito se convierte en doloso. Razón por la cual, porque inicialmente mi teoría inicial era lo mismo, el homicidio preterintencional, pero en este caso las lesiones conllevan a una, digamos, a una lesión mortal, más no a la muerte. Y la omisión de socorro, al pasar el tiempo, es lo que deriva en la muerte, esa omisión de socorro. Pues es la teoría que yo manejo, no sé. Gracias, doctor. Efectivamente, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia hace un análisis que es poco común, porque lo común es que se diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Pero esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia hace la diferencia entre la preterintención y el dolo eventual. Y nótese cómo allí, en el caso que usted está diciendo, por los actos que desempeña por decirlo así, el jíbaro, que es el que le vende el estupefaciente, y es que lo lleva al hospital, pero se niega a decir qué fue lo que consumió y se niega a entregarle información suficiente al médico, que ya es una intencionalidad, es que decae en la muerte. Porque una y otra vez los médicos le dicen, es importante saber qué fue lo que consumió para poderlo tratar. Y como él está tan mal, no nos dice qué es. Usted que lo trajo, díganos qué es. Entonces mira que allí se le está advirtiendo del resultado dañoso. Y él con intención deja ese resultado librado al azar, que es lo que convierte el dolo en eventual. Mientras que en el caso de la película, nada de eso ocurre. Lo que sí ocurre es que ellos lo ocultan, pero no se lo ocultan a un tercero, ni lo ocultan con el fin de que se muera o con el fin de que la lesión se agrave, o dejando librado al azar de que tal vez Javi se muera. Es algo muy particular lo que ocurre con Iván en el momento en que Javi fallece, y es que Iván incluso intenta resucitarlo. Ustedes ven que él le hace maniobras de resucitación sobre el pecho y entra en desespero cuando Javi fallece. Todo eso hace que la intencionalidad, primero, desaparezca. Nunca esté presente. Y en segundo lugar, que no se pueda pasar al campo del dolo eventual porque no se dejó librado al azar. Sí hubo una parte de culpa que es parte de lo que revuelve el dolo y la culpa en la preterintención, y es el no haberlo auxiliado oportunamente, pero eso está subsumido dentro de la preterintención. Tampoco se puede ni elevar a la omisión de socorro, ni mucho menos al dolo eventual. ¿Listo? Entonces, gracias, doctor Almarales. ¿Había alguien más al que le hubiese dado el uso de la palabra? Ya te vi, doctora Carolina. Dame un momentico. Es que quiero saber si hay alguien más por ahí que nos vaya a preguntar algo. ¿No? Ok. Doctora Carolina, eres la última en intervenir. Pasamos a los delitos sexuales. ¿Listo? Profesora, solo quisiera que me diera el ejemplo para que quedara en ese dolo eventual. ¿Cuál habría sido el único acto que habría podido cambiar esa tipificación? En el caso de la película, sí. ¿Qué habría podido convertir en dolo eventual esto? Una manifestación de parte de Pau o de Iván diciendo, pues, que se muera. Dejémoslo ahí. Esperemos a ver si se muere o no se muere. Dejan librado al azar el resultado, que es lo propio del dolo eventual. Porque si tú ves, de hecho, en el artículo 20, este es el del dolo. No es el 20. Es el 22. Ay, gracias, doctor. Se me embolatan los artículos acá. Dolo, dice. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Ese es el dolo directo, el dolo normal. Es la intención de matar, quiero el resultado y hago todo para lograrlo. Ese es el dolo. ¿Listo? Ahora, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Es probable de que este man, Javi, se nos muera aquí de la lesión que tiene.
y su no producción se deja librado al azar. Ellos no lo dejaron librado al azar. Ellos, en su estupidez crónica y su desespero, intentaron de una u otra manera que Javi fuera sacado de allí para un hospital. Tal vez no de la manera que debía haber sido, porque ellos estaban más preocupados por ocultar lo que estaba ocurriendo con Ana. Pero eso es propio del homicidio preterintencional, pero no lo podemos elevar al dolo eventual. Diferente es si Javi dice, no, hermano, encerremos a este man aquí y esperemos a ver si se muere. Librado al azar. Ese es el dolo eventual. ¿Listo? Se prevé como posible, como probable que se pueda morir y lo dejamos librado al azar. Continuamos adelante. Este caso no fue así. Acá si ven ustedes más, es una situación de culpa, es decir, de una omisión propia en su momento, que se fusiona con la intención original de agredir, que es el dolo de agredir, y la culpa de no ayudar, las dos se fusionan y generan la preterintención. Yo incluso les expliqué eso cuando estábamos viendo la preterintención, y es que la figura de la preterintención tiene un poquito de dolo y un poquito de culpa. Un poquito de dolo porque hay una intención de causar una lesión, pero no de matar. Entonces hasta ahí hay dolo. Pero de ahí para allá lo que ocurre es un poco de culpa, y al fusionarse las dos se crea la preterintención. ¿Listo? Gracias, doctora Carolina. Vamos entonces ahora a avanzar a las conductas de tipo sexual. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos que hay un homicidio preterintencional agravado y que tenemos un secuestro. El homicidio preterintencional agravado está respecto de Javi, que es el sujeto pasivo de la conducta, y el secuestro respecto de la señorita Ana, que es la única mujer en los 26 minutos, o sea, la que estaba muerta y que ya no estaba muerta. ¿Listo? Vamos ahora con los dos delitos. El acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, que lo coloco así porque así se llama el tipo penal. Y eventualmente, si ustedes tal vez lo consideraron, alguna de las otras conductas de los delitos sexuales, como el acceso carnal violento o el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Esos tres delitos los vimos ayer. Y les especifiqué, ojo, el acceso carnal violento se realiza mediante una forma de violencia de las que están contenidas en el artículo 212A. Los otros tipos penales, como el acceso carnal o el acto sexual abusivo con incapaz de resistir, que se llama así el del 207, y el del acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, que es el artículo 210, tienen una diferencia entre ellos. Y es que en el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, que es el artículo 207, la persona se encuentra en esa situación, el sujeto pasivo está en esa situación y el agresor aprovecha que está en esa situación para accederla. Aprovecha que está en esa situación. Y de hecho, anoche les dejé a ustedes un pantallazo y hasta les copié el libro, se los envié, en donde decía qué se entiende por incapacidad de resistir. Y les analicé el artículo 207 en todas las maneras en que se puede llegar a estar eventualmente en incapacidad de resistir. Allí dice claramente, cuando la persona, perdón, el 210, ya, aquí hay un error, es el 210. 210, el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir. ¿Listo? En ese, la persona está en esa situación. Mientras que en el otro, en el acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, lo que se hace es que la persona es puesta por el sujeto activo de la conducta, por el agresor en esa situación. Ahora, tenemos dos tipos penales. En uno, la víctima está así y el agresor aprovecha. Y en la otra, el agresor pone a la víctima en esa situación para poder accederla. ¿Listo? Ahora, analicemos los dos artículos bajo el caso de Ana. En el caso de Ana, ella no está en un estado de inconsciencia. Ese estado de inconsciencia en el que ella presuntamente está no es conocido por ninguno de los agresores. ¿Cómo puedo aprovecharme de algo
que no sé que existe. Es que ahí es donde estaba el problema del caso. Ellos acceden a Ana porque creen que está inconsciente, porque creen que está con un trastorno mental, porque creen que tiene inferioridad psíquica, porque está en incapacidad de resistir. Ellos acceden a Ana porque creen que está muerta y eso no es un estado de inconsciencia. La muerte no lo es. Que ella estaba cercana a la muerte y que por eso fue que se despertó y no sé qué, ok, pero los agresores no lo sabían. Y el tipo penal, al ser netamente doloso, tanto el del 207 como el del 210, implica que el agresor conozca que la víctima está en ese estado y por eso se aprovecha de eso, del estado de incapacidad de resistir o de inconsciencia. Ellos no sabían que Ana estaba inconsciente. Ellos juraban que Ana estaba muerta. Eso desdibuja cualquier posibilidad de cometer una conducta sexual sobre Ana. En la estricta tipicidad, tanto del artículo 207 como del 210. Ahora, mucho menos del acceso carnal violento del artículo 205, porque ellos no realizan ninguna violencia sobre ella. Se supone que está muerta. Ella no se está resistiendo de ninguna manera. ¿Listo? Entonces, no hay ninguna conducta de índole sexual sobre Ana. ¿Por qué? Porque los agresores no conocían la situación de Ana. Ya vamos a analizar esto, que sé que se están allá. Listo. Entonces vamos primero con el doctor James. Señor. Doctora, perfecto. Eso era lo que le quería decir ahorita, que no creo que dentro del caso hubiera un acceso carnal o acto sexual abusivo porque ellos estaban en una morgue. Entonces, en la morgue solo están los muertos. Y a mi modo de ver, había un irrespeto a cadáveres, porque estaban, digamos, la enfermedad que tenían ellos era una necrofilia, que les gustaba entrar a la morgue y tener acto sexual con los cadáveres. Entonces, eso era lo que le quería decir ahorita, que cree que a mi modo de pensar, el acceso carnal o acto sexual no se podía contemplar en el caso, que debería ser era un irrespeto a cadáveres y eso fue lo que coloqué en mi parcial. Ok, gracias doctor. Gracias, doctor. Ya vamos a analizar el irrespeto a cadáveres, pero esa circunstancia, ojo, y esto que no se nos olvide jamás. Anoche lo repetí varias veces, ustedes nunca se han dado cuenta que yo les soplo los parciales antes de hacerlos. Les dije, las conductas de tipo sexual son netamente dolosos. Tiene que haber la intencionalidad de realizar la conducta, pero especialmente el aprovecharse de la circunstancia que me hace cometerla, sea la violencia, sea que es menor de 14 años o sea que está en estado de incapacidad. Es que yo me aprovecho de eso para poder realizarla. Entonces, cuando yo no sé que estoy teniendo relaciones sexuales con un menor de 14 años, es tan grande eso, lo que ocurre ahí, que estamos ante un error de tipo, que analizamos también en nuestra clase. Es que este ejercicio traía un error de tipo. De hecho, si estos dos tipejos, Pau e Iván, no hubieran hecho todo lo que hicieron, los habrían terminado judicializando por irrespeto a cadáveres. Y ya habría una larga discusión con un excelente juicio en donde una defensa con 2 dedos de frente plantea un error de tipo y gana el caso. Porque es que el irrespeto a cadáveres se predica de cadáveres. No puede haber irrespeto a cadáveres de un vivo, ¿no? Pero, ojo, en principio, en la tipicidad estricta, sí hay irrespeto a cadáveres en este caso. Ya la discusión sobre lo que puede hacer o no puede hacer la defensa es otra cosa. ¿Listo? Pero sí hay irrespeto. Doctora, Señor. qué pena. Es que se me olvidó comentarle. Yo contemplé el artículo 131, la omisión de socorro, pero en el caso ya de la señorita o de la ex muerta, porque ella sí pidió auxilio, pidió socorro y ellos hicieron caso omiso de eso.
¿Sí? Ok. Gracias, doctor James. Bueno, gracias, hace un doctor. momentico leímos el artículo 131 y tiene un ingrediente normativo del tipo que no permite que la situación se dé frente a Ana. ¿Por qué? Porque nos dice que se necesita que sin justa causa yo omita auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en peligro. La vida y la salud de Ana no se encontraban en peligro porque ella se hubiese despertado. Estaba en peligro era porque ellos la iban a matar. ¿Ves? Eso cambia el caso. Entonces no posibilita que haya omisión de socorro. Porque ellos Pero querían... sí, pero Ya, espérame un segundo, doctora Adriana, ya termina el doctor James y te doy el uso de la palabra a ti. doctora, pero pues digamos, por ser un caso extremo, de pronto que no tiene asidero en la ciencia, ella despierta, digamos, la declaran muerta, va a una morgue por un acto sexual que le estaban haciendo, se despertó, quién sabe qué pasaría ahí, y de pronto ellos al omitir ese auxilio que ella estaba requiriendo en ese momento, esa omisión, digamos, puede caer muerta con una muerte súbita. No se podría dar, se podría contemplar eso también dentro del caso. No, podrías contemplarlo si el caso te lo diera. Eso que tú me estás introduciendo cambia el caso. Es eso otro caso. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si Ana tiene una enfermedad terminal y si no recibe rápido el medicamento se va a morir? Y entonces ella les dice, oigan, denme el medicamento y ellos no se lo dan y se muere. Es otro caso. En el caso que vemos, Ana no está en riesgo, ni su vida ni su salud. Y ellos lo que omiten es que ella informe que está viva. Pero su vida y su salud no están en riesgo por una circunstancia externa. Es por ellos dos. Ella no padece una enfermedad, ella no está herida, ella no necesita atención médica, que es lo propio de la omisión de socorro. Si tú me dices que ella le va a dar una muerte súbita, estás suponiendo cosas que no tiene el caso. Y eso cambia el caso. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Gracias, doctor James. Doctora Adriana. Adrianita. Adriana. Rodrigo. Ya te doy el uso de la palabra, doctor Rodrigo. Es que la doctora Adriana había levantado la mano en la oportunidad anterior. Doctora Adriana, te escuchamos. Hola, profe. Bueno, lo que yo quería mencionar es que, bueno, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de que no hay un acceso ni nada de eso, carnal, y que en el estado en el que ella se encontraba, eso se llama escatarsis. Por eso es que no se encontraban los signos vitales y la creían muerta. Catalepsia, de hecho. Catalepsia. Eso es. Catalepsia, sí se me olvidó. Sí, doctora, catalepsia. Son escenarios cercanos a la muerte. Igual es muy posible que Ana se hubiera despertado antes de que le hicieran la necropsia. Y eso pasa muy comúnmente. Es decir, cuando nosotros veamos, bueno, digo yo nosotros porque yo confío en que los voy a volver a ver. Si llegamos a vernos en consultorio jurídico 4, que es en donde les doy un poquito de medicina legal, vamos a ver que en muchos casos las personas les pasa lo que le pasó a Ana. Es decir, que tienen estados cercanos a la muerte en donde se confunden con la muerte y una vez se van a empezar las necropsias es que se logra establecer que la persona está viva, porque durante la necropsia se puede establecer. ¿Por qué? Porque los muertos no sangran. Y en el momento en que se inicia la incisión, el médico se da cuenta de una que la persona sangra y sabe que está viva. Así no detecte signos vitales. Entonces, son unas maneras a través de las cuales, además sería terrible, ¿no? Pero ha pasado de muchas personas que se despiertan en el momento preciso de la autopsia o que no se despiertan, pero cuando les hacen la incisión, que empieza por acá, es una incisión en Y. El médico mete el bisturí y se da cuenta que la persona sangra. Así no se queje, así no se despierte, sabe que está viva y corra. ¿Listo? Entonces, eso ha pasado bastante, incluso ha pasado con muchos recién nacidos. Muchos bebecitos presentan estados inmediatos, es muy común, por una especie de hipoxia, es decir, no respiran lo suficiente al momento del nacimiento y son dados por muertos y luego los bebecitos empiezan a llorar en la morgue antes de que les realicen las necropsias. Por eso es que cuando se habla de personas que murieron, que fueron enterrados con vida, es porque no les hicieron las necropsias. ¿Listo?
En la necropsia es muy fácil establecerlo, además porque cuando a uno lo pasan por funeraria y necropsia y todo el cuento, a uno le sacan todos los órganos y lo rellenan de formol, entonces ya quién va a quedar vivo después de eso, ¿me entiendes? Pero entonces la gente que ha sido enterrada viva y que encuentran por allá, ustedes han escuchado historias de todo, de que desenterraron el muerto y entonces a los no sé cuántos años encontraron las arañazos en el ataúd y las uñas de la persona allá y era que estaba viva cuando la enterraron y cosas como esas, es porque no se realizó el proceso de necropsia. ¿Listo? Entonces no es catarsis, ¿no? Es catalepsia. Catarsis es otra cosa. ¿Listo? Doctor Rodrigo, ¿qué pregunta tienes? No, era para, pues no es tanto pregunta, pero era como para aseverar también lo mismo. Efectivamente, pues todos los delitos sexuales hablan es delitos contra la persona. En la película, o en los 25, 26 minutos de la película, pues al inicio se ve a la actriz es en la morgue. O sea, si al estar en la morgue es porque ya está clínicamente muerta. Ya, o sea, ya es cadáver, entre comillas. Efectivamente, lo de la catalepsia se da, ahí posiblemente hubiese sido catalepsia, posiblemente, porque pues despertó después de un acto sexual, pero en muchas, como entre paréntesis, en muchas partes, para hablar de la catalepsia, pues no le hacen ni siquiera la necropsia, ni siquiera funeraria. Va directamente, murió, va directamente al cajón y ya cuando llega, cuando le están velando, se despiertan. Eso ocurre, me pasó, sé de dos casos que pasaron de alguien, de conocidos, y que pues sufren de catalepsia, y no hecho, a uno le alcanzaron a echar tierra, ya prácticamente, y gritó, y otro ya velándola, pues se le cayeron unas lágrimas, y ahí también se dieron cuenta, y era que ya estaba pues reaccionando a lo de la catalepsia. Desde aquí el acceso, pues no hay ningún delito sexual, porque los delitos sexuales, primero, aparte de que es en dolo, es ante a la persona, y ya el cadáver, pues no es persona. Mientras se pasa después al irrespeto de cadáveres, que fue el que yo tomé con mi respeto de cadáveres. Y pues la diferencia es grandísima, es una sanción de 12 años mínimo de prisión a una simple multa, que es el irrespeto a cadáveres. Listo. Gracias, doctor Rodrigo. Doctora, ¿me permite? Esperen, ¿quién dijo yo? Yo, doctora, sería yo. Permítame un segundo los enumero porque no veo cómo están hablando. ¿Listo? Levanten sus manitos para yo poderlos ver y saber quiénes van a intervenir. La doctora Edna va a intervenir. Sí. Luego el doctor Jonathan. La doctora Adriana del Pilar todavía. ¿Sí? ¿Vas a intervenir? Adrianita. Bueno, entiendo que Adriana va a intervenir. A ver, otra manito por ahí levantada. La doctora Kate Joya. La doctora Elvia. ¿Listo? Entonces ese es el orden en el que van a intervenir. Los escucho, doctores. Listo. Doctora Edna. Doctor, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay acceso carnal, toda vez que se genera un error invencible, de tipo invencible, porque la persona, su fin era acceder a una persona muerta, pues que muerta, pues digamos que no sabía ni iba a saber que estaba en conciencia. Por otro lado, yo... No te escuchamos, Edna. Se te fue el audio. Edna. Edna, se te fue el audio. Doc, ¿me escuchas? Ya, volviste. ¿Me escuchas? Listo, ya. Doc. Entonces te estaba diciendo que yo estoy de acuerdo contigo, que no hay acceso carnal, toda vez que la... Se fue el audio otra vez. Pobre Edna. Edna. Señora. Se nos va tu audio todo el tiempo. ¿Me escuchas? Se va el audio tuyo todo el tiempo, Edna. Hazme un favor. Entra, sal y vuelves a entrar. ¿Sí? Sal y vuelves a entrar. Mientras tanto escuchamos a Jonathan. Y ahorita regresas tú, ¿vale? Jonathan, dime. Sí, doctora, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Bueno, yo sí no comparto con que no haya el acceso carnal. Para mí sí es, y mi posición es esa. ¿Por qué? Porque si bien el sentido o para lo que ellos iban era acceder a un muerto, en sí, ¿en qué estado era el que estaba Ana? ¿Cuál era el estado en el que estaba Ana? ¿Estaba muerta o estaba viva? Independientemente en cómo ellos quisieran accederle a ella, el estado de Ana biológico es que ella estaba viva.
Yo abordé la teoría de la catalepsia incluso en el documento que te envío. Cito la catalepsia en el pedazo pues para traerlo a colación. En el sentido en el que dice que la catalepsia es un trastorno que puede estar provocado por una enfermedad del paciente, una alteración neurológica o intoxicación. Si yo tomo ese fragmento, pues lo tomé pues un fragmento médico, y noto el artículo 210 me dice que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental. Su merced decía que digamos, Iván y Paul tenían que saber que ella estaba en ese estado. Pero entonces mi punto es claro que ellos iban a acceder a un difunto, pero ¿en qué estado biológico estaba la víctima? Biológicamente viva, en un estado de catalepsia provocado por una alteración neurológica quizás, en un estado de inconsciencia de la víctima. Por eso para mí se aplica el 210. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Jonathan. Profe, por favor. Ya va, Edna, ya va, Edna. Doctor Jonathan, lo que pasa es que todas las circunstancias que confluyen en un delito, no solo en los sexuales, deben ser conocidas por el sujeto activo de la conducta. De lo contrario, no se le pueden dar. Por ejemplo, guardadas las debidas proporciones y perdóname que te tome de ejemplo. Si tú realizas conductas de tipo sexual, ya sean tocamientos o sean accesos, con una jovencita a la que tú ves como una persona mayor, y resulta que biológicamente ella no es mayor de edad, se configura el error de tipo que incluso excluye la conducta. El error de tipo da ausencia de responsabilidad. Es decir, que la conducta no se configura. Entonces, no se trata de lo que realmente sea. Se trata de lo que tú entiendes cuando la estás realizando la conducta a ella. Eso fue lo que les pasó a ellos dos. Ellos juraban que estaban accediendo a una muerta. Claro, que biológicamente estaba viva porque la catalepsia genera que la persona disminuya sus ritmos, sus signos vitales a tal punto que se dé por muerta. Sí, pero que estaba viva, sí, pero ellos no lo sabían, corazón. Lo mismo pasa cuando tú ves a una niña muy desarrollada y que resulta que tiene menos de 14 años. Ah, no, pero es que usted accedió a una menor de 14. Hombre, pero si yo no sabía. Es un error de tipo. Y eso excluye la responsabilidad. Por ende, una opinión, perdón, que tú tengas en cuenta esa circunstancia de la catalepsia para considerar que hay un delito sexual. ¿Listo? Yo ya los había enumerado, doctores. Vamos con la doctora Edna, porque ella tuvo que salir y volver a entrar. Y luego sigue la persona que iba después del doctor Jonathan. Doctora Edna. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. ¿Doc, me escuchas? Sí, señora. Listo, estoy de acuerdo contigo en que no hay acceso carnal por el hecho de que se genera un error de tipo invencible, toda vez que él no sabía que estaba accediendo a una persona que estaba viva y en estado de inconsciencia. Pensaba que estaba en otro estado. Yo me sometí al artículo 32 del Código Penal numeral 10, que hace que haya una causal de ausencia de responsabilidad por el error de tipo. Perfecto. En ese caso sí. Listo, doctora Edna. una opinión, por favor. Doctor Jair, dame un segundo que terminemos con las personas que habíamos nombrado y luego sigues tú. Ok. ¿Quién sigue después del doctor Jonathan? ¿Quién seguía después del doctor Jonathan? Hola, profe, creo que era yo. No, profe, yo también estaba pensando lo mismo que mi compañero Jonathan, porque pensé inicialmente que era una necrofilia o un abuso pues respecto a los cadáveres, pero cuando vi el acceso carnal también lo pensé respecto a que Ana tuviera la catalepsia, pero pues ya comprendo un poco que no era acceso carnal, profe, gracias. Ok, gracias, doctora. ¿Quién sigue después de la doctora Kate? Profe, pues yo estoy un poquito de acuerdo con Jonathan, bueno, un poco con Katy que ahorita intervino y pues todavía me queda así la duda, digamos, para discutir más adelante eso. Pero yo quería hablar más que todo en lo que dice el artículo 207 y 210, perdón, porque creo que, no sé si entendí al revés de lo que la profe explicó al principio cuando hablábamos de conductas sexuales ahorita. Porque, digamos, en el 207 dice, el que realice acceso carnal con persona a la cual
haya puesto en incapacidad de resistir, o sea, haya puesto en incapacidad de resistir, eso dice el 207. Y el 210 dice el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o sea, ya está en inconsciencia, y la profe había dicho que era como al contrario, o no sé si es que yo soy la que está mal. Y dos, digamos, ahorita que mencionamos el error de tipo, ahí ya empiezo de pronto a comprender de que puede ser una excluyente responsabilidad de estas personas que supuestamente accedieron a la actriz, pero luego ellos se dieron cuenta de ese error, se dieron cuenta de que realmente la embarraron y trataron de ocultar ese cuerpo y hasta de matarla y de hacerle más cosas, entonces ahí no se caería el error de tipo. No, porque el error de teniendo tipo ya después esa conciencia. El error de tipo es respecto al delito sexual. Diferente sería, doctora y pues doctora Elvia, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Doctora Elvia, mira, el error de tipo que se configura de frente a la conducta de delito sexual. Si ellos ven a Ana despierta, o sea, se dan cuenta que está viva y siguen accediéndola, ahí no hay error de tipo. Se desfigura. Porque en ese momento ya se dan cuenta que está viva y empiezan a accederla otra vez estando viva. Pero eso no ocurre. De hecho, si tú ves, Paul suspende el acto sexual cuando se da cuenta que ella está viva. No la penetra más. Y ya de ahí para allá empiezan a realizar otras conductas, como lo que podíamos analizar de la tentativa de homicidio, si es que la considerábamos, el secuestro, ¿ves? Otra clase de conductas, pero no una conducta de tipo sexual. Ok, pues de igual forma yo sí votaría, si fuera una votación, más por un acceso, porque de igual forma si ella sufre de catalepsia o lo que sea que haya sido, igual no hay un cadáver a lo último, ¿sí? Y dos, pues ella estaba viva, que no supieran ellos que estaba viva o muerta, pues de igual forma ella estaba viva, o sea, cadáver ahí nunca hubo. No sé, desde ahí parto también otras cosas, pero pues discutible todas las posiciones y me gustan todas las posiciones. Listo, doctora Elvia, muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, ¿Puedo hablar? Entonces ahora sí vamos a organizarlos. Las personas que hacen falta. Vamos entonces primero con el doctor Jair, después con el doctor Almarales. Levantar la mano la pondré a mano. No tiene necesidad de poner la cámara. Y no escucho quién está hablando. Mi posición. Yo, profe Paola Vega. Es que no veo las manos levantadas, entonces me confundo. Entonces va Jair, va Camilo, va Alexander Henao. Ok. Después de Alexander Henao, Jair, Camilo Almarales, Alexander Henao. No veo quién es la señorita que me está hablando. Porque no veo. ¿Quién? Paola Vega. Doctora Vega. Después sería su merced. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias. Yo quiero defender mi posición, doctora. Nadie la está atacando, solamente es para escuchar. Diga, doctor Jiménez o doctor, y al final el doctor Eddy. Y creo que ahí se nos acabará la clase. ¿Listo? ¿Puedo iniciar ya? Sí, doctor Jair. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo es bueno resaltar lo que hace alusión el artículo 32 de los eximientes de responsabilidad. Pero si analizamos un poco más allá las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y analizamos que se está en una morgue y que son actos frente a estados post-mortem, de lo que tiene que ver para lo que tiene que ver con delitos en cuanto a cadáveres. Entonces uno pudiera también entender que si bien es cierto que existe el error de tipo invencible, también existe el error de tipo vencible. No es lo mismo que un cazador baje a una comunidad con un arma y que él aduzca que no sabía, por ejemplo, que estaba prohibido el uso de armas en una comunidad, a que una persona que ya por la pericia de estar en la misma ciudad, digamos, ya tenga el conocimiento que está prohibido. Quiero traer esto a colación. No es error de tipo. No, quiero traer esto a colación del entendido de que el error de tipo vencible e invencible existe. En este caso estaríamos hablando de un error de tipo vencible, en tanto y en cuanto que las personas que trabajan en la morgue son expertos precisamente en temas que tienen que ver con casos, en particular con cadáveres. Y la enfermedad denominada catalepsia está en el vademecum
y así, digamos, en los registros médicos, en lo que tiene que ver con los médicos forenses y sus auxiliares. Luego, entonces, yo pensaré que ellos tienen que prever, por ser expertos en la materia, caso distinto fuera que una persona que no conozca, digamos, de cadáveres y que no conozca las enfermedades previas para evitar de pronto para decretar una posible defunción, tengan que, digamos, tomar cartas en el asunto. Si ellos no fuesen, digamos, expertos o no trabajaran en la morgue, sería un caso distinto. Entonces me parece que un juez en ese momento tendría que sopesar dichos elementos probatorios para no premiar a aquellas personas simplemente para que no tuvieran, digamos, un castigo severo, cuando ellos tuvieron que prever como expertos en la materia. O sea, que sería un error de tipo invencible. Gracias. Listo, doctor Jair. Mi doctor Jair, hay una situación en lo que usted argumenta, y es que usted habla del error de prohibición y luego habla del vencible e invencible. Tal vez usted no lo recuerda, pero tanto el error de tipo como el error de prohibición son vencibles e invencibles. Pueden ser vencibles y pueden ser invencibles. La actualización del conocimiento, es decir, de determinar si una persona podía salir del error o no, depende del caso en concreto. Usted está analizando que por este muchacho, porque además sería solamente uno que es el que trabaja y usted le está compartiendo la responsabilidad a los demás. Solo uno de ellos trabaja en la morgue, primero. Los otros dos no trabajan en la morgue. Entonces, sobre ellos dos usted no puede hablar de error de tipo, ni siquiera vencible. Ahora, sobre Pau, que trabaja en la morgue, hasta donde vimos en los 26 minutos, Pau acomoda a los muertos en la morgue. Pero ni es médico, ni es experto, ni nada nos permite establecer que él tiene el conocimiento para determinar que realmente una persona está muerta o viva. Asumen. Es más, todos los que estaban ahí si es médico tampoco ni nada. Jair, no se dice la profesión. Te termino de ilustrar, porque es que cuando tú hablas al tiempo conmigo no nos escuchamos. Yo te dejé que intervinieras todo lo que quisiste. Entonces, si tú quieres que yo te aclare el punto o al menos te dé un aire sobre lo que considero, escúchame. ¿Listo? Entonces, si tú me vas a hablar de un error vencible e invencible, háblame de un error de tipo, no un error de prohibición. ¿Listo? Porque los dos son vencibles o invencibles. Lo que tú citaste del cazador es de prohibición, no es vencible, no es de tipo. Y aquí el error es de tipo. Primero. Segundo, el argumento de que son expertos no aplica para el caso. Solamente uno de ellos trabaja en la morgue y en ninguna parte dicen que es experto. ¿Listo? Y tercero, y esto es muy importante para todos, tengan en cuenta que se les preguntó. Se les preguntó a ustedes por qué delitos y en qué grado de responsabilidad considera usted que estarían. Esa función es propia de un fiscal, no de un defensor. Entonces, si usted se va a dedicar a buscarle la talanquera a todo lo que ve porque la defensa podría ser o no podría ser, pues estamos frente a un rol que no corresponde al que se le está pidiendo en el parcial. Primero. Segundo, hay una cosa que es cierta y que el doctor Jair pronuncia, y es que no se trata de compensar a la gente para que paguen menos pena o para que se genere impunidad, pero es que el hecho de que yo le impute a usted todo el Código Penal y todos los delitos de la pena más alta, tampoco genera justicia, porque si yo como fiscal hago un mal proceso de adecuación típica, van a terminar absolviendo. Entonces, yo solamente debo imputar como fiscal lo que puedo probar, porque entonces sí genero impunidad. A ustedes se les pidió que realizaran un juicio de adecuación típica. Dígame por qué considera usted que debe responder. Claro, si usted es la defensa, para usted no responde por nada. Pero a ustedes se les estaba pidiendo que asumieran un rol, y era que buscaran la adecuación típica. Eso es propio de un fiscal. ¿Listo? Gracias, doctor Jair. ¿Quién sigue? ¿Puedo hacer una réplica? Doctor, no es que no le quiera dar el uso de la palabra, lo que pasa es que nos quedan 15 minutos y quiero que los otros compañeros también se pronuncien. Cuando ellos terminen, con todo el gusto, doctor Jair. Bueno. Gracias. Bueno, después del Camilo Almarales. Doctor Almarales, señor. Doctora, digamos era para hacer un par de acotaciones muy breves. La primera es que
no es tampoco delito de tipo sexual, porque en el momento en el que él se da cuenta que es una persona que está viva, él deja de accederla, ¿sí? Adicionalmente, para que lleven a una persona a la morgue tiene que ser dictaminada por un médico que son los únicos que pueden dar o declarar la muerte. Entonces, en ese caso, el papel del joven, en ningún momento dicen que es exactamente, nunca dicen que él es experto, que es médico. Básicamente era eso, doctora. Muchas gracias, doctor Almarales. O doctor Jiménez, perdón. ¿Quién sigue después del doctor Jiménez? No, no he hablado yo. Alexander Henao, profe. Gracias, doctor Henao. Discúlpeme, doctor Almarales, es que se me movió la pantalla y pensé que era usted. Doctor Henao, cuénteme. Gracias, profe. No, pues me era un paréntesis, profe, para comentarle a los compañeros y todo, pues con mucho respeto, y espero que lo reciban de parte mía con respeto, porque yo fui conductor funerario durante 7 años y recogí cadáveres en Bogotá, en todo Bogotá, e incluso viajaba a las ciudades. Entonces, pues lo que la profesora está diciendo es verdad, y lo de la catalepsia sucedió hasta hace mucho tiempo, pero ya no. Esos casos, o sea, o sigue sucediendo, pero se dan cuenta estando ya, digamos, en la morgue a punto de, digamos, de hacer la primera incisión, y ahí es donde se dan cuenta. Pero incluso en medicina legal, que es donde hacen el corte en el pecho, digamos, eso ya lo hacen rapidísimo, y eso si está vivo, de ahí no se salva. Pero entonces resulta que cuando llegan a la funeraria, no todos los casos se manejan igual, ¿sí? Porque las muertes naturales no se abren igual que las muertes violentas que pasan por medicina legal, como el suicidio, como ¿qué? Como ¿qué más? Todas las muertes que pasan en la calle, accidentes de tránsito y eso. Las muertes naturales como cáncer, sida, una tos, un dolor de cabeza, y todas esas son muertes naturales que llegan allá intactos los cuerpos y se trabajan de una forma diferente a nivel del ombligo. Es un intercambio de líquidos que se hace. Entonces, pues también se le llama catalepsia o se le llama síndrome de Lázaro. Eso sí no sé por qué se llama síndrome de Lázaro, pero la catalepsia sí sé que es por lo que hay complicaciones en el organismo de la persona, en la parte creo que neuronal, desde antes. Entonces eso es lo que pasa, es una muerte artificial, pero puede volver en cualquier momento. Eso es lo que quería, doctora, de pronto apuntar. Gracias, doctor. Lo de la muerte, lo del síndrome de Lázaro tiene que ver con el contenido bíblico de la resurrección de Lázaro. Entonces, el término médico es catalepsia y el término común es el síndrome de Lázaro. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Quién iba después del doctor Alexander Henao? ¿Doctores? Tengo una pregunta. ¿Te había dado la palabra, doctora? No. Espérame un segundito porque es que hay un orden y vamos de a pedacitos. ¿Quién sigue después del doctor Alexander Henao? Y ahora sí, doctora. Yo, profe Paola Vega. ¿Seguías tú, Paola, o seguía el doctor Almarales? No sé, tal vez él. No, Almarales ya habló, lo que pasa es que no ha bajado la manito. Ah, ok. Entonces, ¿sería el doctor Jiménez? ¿O la doctora Paola? Sí, pues, si quiere que la doctora Paola. Gracias, doctor. Es usted muy caballero. Doctora Paola, siga. Gracias, doctor. Profe, pues la verdad, yo también, en principio, pues como todo apuntaba al irrespeto a cadáveres y la teoría defensiva sería alegar el error de tipo, pues yo también opino que si ella está viva, no hay lugar a ¿cómo se llama? A irrespeto a cadáveres. Pero lo que no había tenido en cuenta o lo que no, en lo que no pensé fue en que si no, o sea, si la accedieron carnalmente cuando estaba muerta, por ejemplo Iván, que lo hizo cuando estaba muerta, no hay un acceso carnal porque ya está muerta, o sea, deja de ser persona al estar muerta. O sea, de verdad que me enredé total. Gracias, doctora Paola. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que recuerden que los delitos de tipo sexual tienen un bien jurídico tutelado. Libertad, integridad y formación sexuales. Eso es lo que se afecta. Si la persona ya no está viva, no dispone de ningún bien jurídico. Entonces no es posible que a usted le vulneren la libertad, integridad y formación sexuales, la libertad de escoger con quién acostarse si usted está muerto.
¿Ves? Entonces, claro, en el momento en que ella está muerta, pierde todos los bienes. Pierde todos los bienes jurídicamente tutelados, incluyendo el de la libertad, integridad y formación sexual. Listo, doctor Rodrigo. Gracias, doctora. Pues yo era pues, sencillamente para nuevamente tipificar, o sea, aclarar lo que yo dije. Así como dijo el compañero que fue conductor de funeraria, ningún cadáver lo llevan directamente a la morgue de un hospital. Segundo, estaban en un hospital, en la morgue de un hospital, la parte en el sótano, la morgue de un hospital. Para llegar a la morgue de ese hospital, debe de pasar primero precisamente por los exámenes de un médico, donde le buscan todos los, si no tiene ningún signo, la declaran muerta, o sea, ya es cadáver y por eso la llega a la morgue. La película inicia, o el ejercicio inicia, es precisamente cuando Paul le está accediendo a un cadáver, porque está en la morgue, es cadáver, o sea, en el momento sí había cadáver, o sea, no hay acceso carnal, sencillamente, en ese momento había cadáver porque ya había sido accedida por Iván, lo manifestó, después fue accedida por Paul, y siendo accedida por Paul, despierta. Pero entonces, en el acto como tal, fue a cadáver, aunque despertó después. Entonces, por eso digo, y respeto a cadáveres, porque en ese momento del acto como tal, era cadáver. Ya que haya despertado después, pues gracias a Dios y a Paul que se despertó. Voy a hacer un comentario muy pasado, por ahí que vi, a raíz de lo que está diciendo el doctor Jiménez, y es que en últimas, Ana tendría que haberle dado las gracias a Paul. A eso iba, sino que me dio pena decirlo. Tenía un pene resucitador que la sacó de su estado de... Correcto. Gracias, doctor Jiménez, muy amable. ¿Quién sigue? Terminamos ahí, doctora Daniela, y luego la réplica del doctor Jair, y terminamos por hoy. Doctora Daniela. Profe, una pregunta. Señora. En dado caso, cuando la muchacha se despertó, Paul hubiera seguido pues penetrándola y eso, ¿uno hubiera podido imputar el 204 y el 210 a la vez? No, los delitos se excluyen entre ellos, los delitos de tipo sexual. Ese escenario de que él la hubiera seguido penetrando, viendo que se despertó, no es lo mismo que ella se despierta que él se dé cuenta que ella se despierta. Si él se da cuenta que ella está viva y continúa penetrándola, ahí sí ya se convierte de nuevo, o se convierte en persona, por decirlo así, y entonces es posible que se realice una conducta de tipo sexual, bajo la condición específica que estaba Ana, y era que ella no se podía mover, precisamente porque su cuerpo estaba dormido y fue posteriormente que ella empezó como a moverse. Estaríamos no ante el tipo penal de acceso carnal violento, sino eventualmente ante el tipo penal del artículo 210, que sería el acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir, porque él no la pone en esa situación, sino que él ve que se despierta y dice, ah, no, yo ya estoy aquí, entonces sigamos. ¿Ves? Ahí sí estaría el tipo penal presente. Y el error de tipo desaparecería porque él ya se da cuenta, ahí el error se vuelve vencible. Ahí él se da cuenta que ella está viva. Si él continúa accediéndola, viendo que está viva, ya la conducta de tipo sexual existe. Ahí sí el error es vencible. ¿Listo? Gracias, doctora Daniela. Ok, gracias. Doctor Jair, lo escuchamos por última vez y cerramos la clase. Ok, muchísimas gracias. Yo quisiera sostener pues la teoría del error de tipo vencible que precisamente genera un atenuante. Teniendo en cuenta que en el mismo video se nota que no hay claridad si es un médico, si es alguien que lleva el cadáver, luego entonces está, digamos, en el limbo la aseveración que uno pudiese, digamos, dar al decir de pronto que no es un experto ni es un médico, o sea, o no lo sabe nadie porque no se especificó. Entonces que dejaría, digamos, la duda y uno se inclina de pronto por alguna idea de pronto que le pueda, digamos, convenir a la hora o adecuar, digamos, para lo que tiene que ver con la normatividad. No todo el que está en un hospital está enfermo. No toda persona que va a un hospital va porque está enfermo. Me explico, una persona puede ir simplemente por una consulta para digamos, para prevenir alguna enfermedad como hacen en Cuba.
quiero decir además también que frente a los sucesos que se presentaron, digamos, en dicho video, es bueno reiterar que las personas se deben basar en la teoría de la previsión cuando son especialistas, cuando hacen parte de un gremio, en este caso, digamos, de la morgue. No quiere decir que la persona tenga, digamos, la obligación de conocer con pelos y señales, pero las actas de defunción, teniendo en cuenta los antecedentes que se han presentado por problemas de catalepsia, problemas, digamos, que son incluso patológicos, deben dejar también una oportunidad para que aquellas personas que tienen la oportunidad y la facultad de decretar un acta de defunción puedan pedirla, pero siempre y cuando ya hayan pasado un sinnúmero de horas para prevenir precisamente muertes que se les sale de las manos. Entonces, bajo ese concepto, sigo insistiendo en la misma posición. Ahora otra puntualidad. No todo el que quiera defender simplemente quiere ser, digamos, el talón de Aquiles o ser la piedra del zapato. Todo fiscal, que es el ente acusador en el sistema penal colombiano, también debe prever para no incurrir de pronto en errores de adecuación normativa. Pero no siempre que se quiere defender una posición es que se quiera, digamos, ser piedra en el zapato. Gracias. Doctor Jair, 3 cosas puntuales frente a su intervención. Lo primero, el error de tipo está en el numeral 10 del artículo 32 y no es atenuante de responsabilidad. El error de tipo vencible, hace que la conducta sea sancionada como culposa cuando es culposa. Los delitos sexuales no son culposos, son dolosos. ¿Listo? Entonces no es posible hacer ningún atenuante por lo que usted está diciendo. Usted está confundiendo error de provisión con error de tipo. En segundo lugar, doctor, si usted se pone a hacer consideraciones adicionales sobre circunstancias de que la persona estaba en el hospital o no estaba en el hospital, no estaba en el hospital, estaba en una morgue. No era un hospital. En tercer lugar, frente a lo que usted está manifestando de que puede llegar a ser o no puede llegar a ser y que frente al acta de defunción son circunstancias que usted está suponiendo. Y si nos dedicamos a suponer, el caso cambia. Y en último lugar, doctor querido, es maravilloso debatir. Y eso no lo convierte a usted en ninguna piedra en el zapato. Son afirmaciones suyas y no mías. Doctores, nos vemos mañana. Descansen. Que les vaya muy bien. Les voy a dejar la resolución subida y enviada al WhatsApp. Que descansen. Un gusto. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.